Siendo las 8 de la mañana con 10 minutos, damos por iniciado esta clase asíncrona de extensión rural, donde se determina el cumplimiento de las horas previstas en el plan. Considerando que los señores estudiantes, el señor representante de los estudiantes de ayer me manifestó que tienen una reunión por post cosecha y en vista de que ya hemos terminado con todo el contenido previsto en esta asignatura, compartiré el oficio para el permiso de los estudiantes y un videíto sobre la importancia del diagnóstico rural participativo. El día de mañana trabajaremos con los estudiantes, revisando los trabajos pendientes, todos los trabajos que han realizado para ya tener una nota. La nota del tercer acumulado previo al examen, a la prueba del tercer parcial. Agradezco mucho la participación de todos los estudiantes y comparto el documento antes mencionado. Ya, aquí está el plan de prácticas el día de hoy. Además, quiero compartir también el video como lo mencioné. Que viene a continuación tiene que ver con la conferencia Diagnóstico Rural Participativo en Colombia y en el hermano país del Ecuador. Esta conferencia está a cargo en los siguientes minutos por parte de la doctora Eliana Martínez Pachón. Es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, magíster en Ciencias en Biología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es doctora en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora PhD de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, con énfasis en el análisis de la dimensión socioecológica de los agrosistemas, agroecología aplicada, caracterización de los sistemas productivos, seguridad alimentaria e intención sostenible de los sistemas productivos colombianos. También esta conferencia estará a cargo del doctor Guillermo Fausto Montenegro Arellano. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Central del Ecuador, con especialización en producción ganadera. Es magíster en Ciencias en Gestión y Evaluación de Proyectos de la Universidad Central del Ecuador. En la actualidad, el doctor Guillermo Fausto Montenegro es docente titular e investigador de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC, vinculado desde el año 2012. Quisiera pedir para nuestros conferencistas un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días para todos. Es un gusto que todos ustedes estén aquí hoy acompañándonos en este evento que se organizó pues entre muchas instituciones y entre profesionales de ambos países. Yo voy a arrancar con una presentación de las actividades del componente socioeconómico del proyecto de regalías PAO. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este evento de mucha importancia para el sector económico de la región fronteriza. La Universidad Politécnica Estatal del Carchi se hace presente para ver qué podemos llevarnos de acá, ¿sí? Y qué podemos entregar aquí. Bueno, vamos a empezar porque esto se dilató un poco. Sí.
Bueno, como les mencionaba, el proyecto financiado por el Fondo Nacional de Regalías es mejoramiento tecnológico y productivo del sistema PAPA en el departamento de Nariño y de parte nuestra, de nuestro complemento. La siguiente, pues nuestro objetivo es caracterizar socioeconómica y culturalmente a las familias productoras de papa del departamento. Adicionalmente, participar de una serie de actividades de transferencia de tecnologías que se han desarrollado en el proyecto y que ya también existían antes, de tal forma que logremos contribuir a la competitividad del sector papa en el departamento de Nariño. Los resultados que voy a presentar hoy hacen parte de dos ejercicios. El primero de ellos, la aplicación de una encuesta con cerca de 13 módulos, 300 preguntas, que se aplicó en los 21 municipios del departamento de Nariño. Pues se intentó hacer un muestreo aleatorio, estratificado, considerando la población total de productores de papa registradas en la Secretaría de Agricultura en el año 2013. Esto arrojaba un total de 16.860 productores, diferenciados en 3 regiones del área productora de papa de Nariño: la exprovincia de Obando, la zona centro y la zona de Sabana. Con estos datos se decidió aplicar la encuesta a 1.074 hogares productores de papa. En este proceso, pues obviamente apoyó la Universidad de Nariño, la Facultad de Ciencias Agrarias, y apoyó la Universidad Mariana en el Departamento de Trabajo Social. 40 pasantes se vincularon y estuvieron entre mayo y septiembre del año pasado tomando datos, y pues a nivel central nosotros recopilamos esta información y hemos avanzado en el proceso porque, como les digo, pues son 300 preguntas. Este es un mapa del área productora de papa en el departamento. La mayor parte de los productores están concentrados en esta zona, más de 7.000. Aquí tenemos la zona centro y la zona sabana. Así. Bien, de esos 1.074 hogares se entrevistaron, estaban más o menos conformados por 4.142 personas, en proporción de sexo más o menos 1 a 1, 51.5% hombres, 48.5% mujeres. Cuando se construyó la pirámide poblacional, pues el resultado es una pirámide poblacional regresiva. Sumado a la estimación de varios índices, pues lo que está indicando es el envejecimiento de la población. Y esto se refleja también en que un 64% de la población es adulta y solo el 36% son niños y jóvenes. Dentro de la muestra, el 24% de la población se identificó como indígena. La mayor parte, el 57%, como campesinos, un 3% como afrodescendiente, y un 16% de la muestra pues no se vinculó a ningún grupo cultural. Dentro del 24% de indígenas, la mayoría de los hogares entrevistados pertenecen al grupo de los pastos, cerca del 95%, un 3% los quillacingas, y pues hay unas respuestas de no saben, no responden el 2%. En cuanto al acceso a la educación, pues en esta gráfica el ancho de las barras indica el número de personas. Los rosados son las mujeres, lo azul son los hombres. Entonces hasta aquí los primeros, lo que nos muestra la gráfica esencialmente es esto de aquí. Esta población que está acá, que es la mayoría, son las personas que alcanzaron la primaria, algunos de ellos completa y la mayoría incompleta. El 41.4% de la población productora de papa apenas alcanza el nivel de básica primaria, y especialmente en la población adulta. Ya en los más jóvenes vemos un acceso a la educación, lo que tenemos acá en la básica secundaria. Sin embargo, el embudo que enfrenta a la población rural para pasar a la educación técnica, a la educación superior, profesional, universitaria y posgrado es muy grande. Tan solo el 8.4% de la muestra ha alcanzado algún título de técnico
o profesional. En cuanto a equidad respecto a género, pues vemos que si lo miramos antes era mucho más inequitativo, los hombres se educaban un poco más que las mujeres. Hoy por hoy el acceso al menos a la básica secundaria es equitativo e incluso a la educación superior es ligeramente mayor para las mujeres. Bien, ahora en cuanto a seguridad social, lo que la encuesta nos muestra es que la mayoría de la gente tiene cobertura a los servicios básicos de salud. El 94% de la población está afiliada a algún sistema de salud, la mayoría de ellos están al sistema público SISBEN, son el 62% de la muestra, solamente un 35% está afiliado a la EPS bien sea como cotizante o como beneficiario. Solo el 8.8% de la muestra es cotizante ante una EPS. Y esa situación en cierta forma está asociada con las formas de empleo que son informales, en la mayoría de los casos en las zonas rurales, y muy poca oferta de puestos de empleo formal. Vemos un porcentaje pequeño de pensionados, de personas con régimen especial, y alguna gente reporta 2 o más vinculaciones, pero pues esas son condiciones especiales. En cuanto al mercado laboral, tenemos que cerca del 81.4% de la población se encuentra en edad económicamente activa, que se ha considerado entre los 15 y los 60 años. Y la población menor de 15 años es el 18% de la muestra. Hay un 5% de jóvenes y niños, y dentro de esos un 1.7% reporta que realiza trabajo infantil, bien sean las labores de la finca. Hay un 41.9% de población que se considera inactiva, ¿sí? Entonces generalmente está conformado por amas de casa, estudiantes, personas que viven de los arriendos, de la renta, ¿sí? Entonces ellos hacen parte de lo que se ha llamado el efecto trabajador adicional, en este caso del 77%, y dentro de la población económicamente activa, pues la mayoría se declara ocupado, un 96%, y la mayor parte de estas personas declaran que se dedican a las labores de la finca. Desocupados solamente el 4% de la población, y tan solo un 2.2% de la muestra tiene un trabajo formal. La encuesta también indagó aspectos de la asociatividad, pues porque se considera que el nariñense no es muy dado a asociarse, pero pues los datos nuestros revelan que el 35% de las personas entrevistadas sí hacen parte de una asociación, y la mayor parte de ellos hacen parte de un grupo asociativo formal. La mayoría de los casos está formalizado. En cuanto al liderazgo, se les preguntó si tenían algún cargo directivo dentro de las asociaciones, y lo que vemos es que el 25% de los que estaban afiliados a una organización sí hacen parte de un comité directivo, y la mayoría de estas asociaciones pues han tenido una permanencia, estas personas han tenido la permanencia de al menos un año. El carácter de las asociaciones, en este caso, en la mayoría de los casos, es mixto, o sea, integradas por hombres y por mujeres. Ahora vamos a presentar una serie de indicadores de bienestar. El primero de ellos, que se estimó a partir de esta muestra, y es necesario hacer la aclaración de que se trata de una muestra, es el índice de necesidades básicas insatisfechas. Ese índice representa las necesidades básicas de capital humano y físico que no se encuentran aún cubiertas dentro de una región. Hay 5 ejes dentro de lo que estamos analizando: vivienda inadecuada, en este caso se consideró material de pisos, de paredes, hogares sin servicios básicos, entonces disponibilidad de acueducto y alcantarillado, hacinamiento crítico, en los casos donde viven más de 3 personas en una habitación, hogares con alta dependencia económica, donde hay más de 3 personas por miembro ocupado en la familia, y en los cuales el jefe del hogar tiene una escolaridad de primaria incompleta, y hogares con ausentismo escolar, donde los niños de 7 a 11 años no están asistiendo a ninguna institución educativa.
Entonces, este índice entre más alto indica peor las condiciones de la población, y las cifras que tenemos para la muestra es de 41.6% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas. De estas personas, analizando esos activos, el 81% se consideran pobres y el 19% se encuentran en la miseria. Un siguiente indicador es el índice de calidad de vida. Este índice también tiene en cuenta 4 aspectos, pero su puntaje funciona al contrario. El 0 significa peores condiciones de vida, y si es cercano a 100 significa que la gente está bien. Considera el acceso y calidad de los servicios públicos, como la recolección de las basuras, la eliminación de las excretas, el abastecimiento de agua potable, el combustible usado para la cocina, elementos de educación y capital humano, especialmente la escolaridad, y el tamaño y composición del hogar. Entonces, en este caso, la proporción de niños menores de 6 años con relación al resto de miembros del hogar. Y la calidad de la vivienda, nuevamente, materiales de pisos y de paredes. Los resultados para la muestra es un 59.5%. Como les decía, entre más se acerque a 100, mejor. En este caso estamos 16.2 puntos porcentuales por debajo del índice de nivel nacional hace 6 años, y inferior al presentado en el año 2005 por el departamento de Nariño, que era 69.3. Un siguiente indicador de equidad es el índice de Gini. En este caso tenemos estas gráficas que en el eje X tienen el porcentaje de la población y en el eje Y el porcentaje de ingresos. La idea de esta gráfica es que en la medida que estas curvas se acerquen a la línea que está acá, pues más equitativa va a ser la repartición del ingreso entre la población. Y entre más a distancias, pues mucho más inequitativo. Entonces aquí están los datos para el consolidado total, para las diferentes regiones, provincias que se consideraron, un índice de 0.61, siendo mucho más inequitativa la distribución de ingreso en los hogares en la provincia de Obando que en la provincia Centro y Sabana. Con el método integrado, cruzando la línea de pobreza con necesidades básicas insatisfechas, se tiene que el 44% de la muestra se encuentra en condiciones vulnerables en términos de ingresos o de necesidades básicas insatisfechas. Bien, el siguiente ejercicio es un ejercicio de diagnóstico rural participativo. Esta encuesta se complementó con una serie de talleres participativos en los 21 municipios. Allí se promovió un diálogo de saberes en torno a plagas, enfermedades, suelos, con los productores de papa, tratando de hacer una lluvia de ideas de sus problemáticas. Y pues la verdad es que siempre, a pesar de que los ejes eran suelos y plagas y enfermedades, pues la gente analiza el sistema de forma compleja y se dieron muchas más problemáticas de las que nosotros estábamos pensando. A estos talleres asistieron 650 personas, la mayoría de ellos hombres. Todavía nos toca mejorar la convocatoria a las señoras. En estas siguiente, también se les preguntó si estaban asociados o no. Las cifras mostraron que el 26% de ellos estaban asociados. Y identificaron, como les digo, problemas que van mucho más allá de los ejes que nosotros propusimos. Hay un eje de cambio climático, identificaron problemas de suelos como compactación, pérdida de fertilidad, carencia de buenas prácticas de manejo de suelos, erosión, el deterioro del ambiente. Siguiente. Se quejaron mucho de la inadecuada asistencia técnica, de la baja adopción de tecnología, de esa dependencia de la asistencia técnica de las casas comerciales. También mencionaron que tienen un sistema de salud ocupacional muy precario, con riesgos altos a la salud de ellos como productores, y de un producto cuya inocuidad tampoco es muy buena para el consumidor. Hablaron de los procesos de formación deficientes, y entonces pidieron educación pertinente, formación en semillas, en suelos, en aspectos socioambientales,
Hablaron del limitado acceso en general que tienen a la educación de calidad y una falta de educación con enfoque agropecuario. En cuanto a prácticas de manejo, pues identificaron varias, entre ellas de las que más mencionaban: el mal manejo de los insumos, el inadecuado procesamiento de los abonos orgánicos, malas prácticas de manejo, de cultivo, ausencia de prácticas de diversificación, insumos de mala calidad, y pues ellos se reflejaban, la gente decía, las plantas crecen pequeñas o deformes, etc. Entonces lo pusimos como desarrollo. También se quejaron mucho de la presencia de plagas y enfermedades, de la resistencia a plaguicidas, los nuevos patógenos, contaminación del suelo. Siguiente. Limitados recursos financieros. Siguiente. Limitado acceso a semillas de calidad y la pérdida de calidad del producto. Bueno, hay más en la pérdida de saberes, en el trabajo colaborativo. En fin. Posteriormente hicimos una categorización y estamos construyendo un mapa conceptual para entender esas relaciones y validar un poco esto con la gente en los siguientes espacios que vamos a tener. Siguiente. Y pues invitarlos a que hagan parte de las mesas de transferencia, donde vamos a socializar y a recoger más información y también a aprovechar para transferir los nuevos desarrollos del proyecto. Y me resta simplemente pues agradecer. La siguiente, a la Universidad de Nariño, a la Universidad Mariana, a la gente que participó de las encuestas y de los talleres, y pues al equipo técnico del proyecto. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días. Vamos a presentar nosotros la metodología para la realización del diagnóstico rural participativo, empezando con esta frase que dice: cuando nos enseñan a pensar, cuando nos enseñan qué pensar en lugar de cómo pensar, terminamos sin pensar. Y quizá esta es la frase que resume la realización del diagnóstico rural participativo, por cuanto ya es hora de que sean los actores quienes den las indicaciones de qué es lo que hay que hacer. No deben salir las soluciones de los escritorios, de la burocracia, sino realmente de la necesidad de los agricultores, para que podamos enfocar realmente un mejoramiento del desarrollo del sector agropecuario. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, se puede pensar desde diferentes corrientes y de diferentes formas de enfocarlo. Para muchos de ustedes, para los presentes acá, es muy conocido que el sistema político en el Ecuador cambió radicalmente, dándole un enfoque más humano al desarrollo, incluso otorgándole derechos a la misma naturaleza. Este enfoque es realmente el que da una esperanza de que a futuro el desarrollo podamos enfocarlo desde una visión un poco más sostenible en cuanto a los sistemas de producción. Ya no solamente haciendo caso a lo que se ha dado en llamar el desarrollismo, que procura solamente el incremento de los niveles de producción, pero olvidándose de del mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores. Es importante hablar de que este enfoque del desarrollo participativo se basa en la observación, la identificación, el entendimiento y el análisis de la vida de la gente, del ambiente en el cual las personas se están desenvolviendo, del ambiente en el cual están realizando sus labores de trabajo, de agricultura. En este proceso, el método más importante es la investigación de acción participativa. Nosotros vimos en la presentación de quien me antecediera
que se realizó ya un estudio de diagnóstico rural participativo donde se enfocan diferentes áreas y vemos cómo los resultados que se obtuvieron ahí fueron mucho más allá de las expectativas que se habían creado. No solamente es el análisis de la parte técnica o de la parte metodológica de producción, ¿no es cierto? Solamente por decir algo, el análisis de determinada plaga o enfermedad que está afectando al cultivo, sino ese análisis dentro de un contexto completo de vida de los agricultores. Por eso es que este diagnóstico pretende que de objeto de estudio se transforme en un sujeto de enlace, donde el desarrollo rural participativo constituya un ejercicio de comunicación, constituya un aporte de los propios actores de este desarrollo rural hacia el enfoque de los trabajos de investigación, de los trabajos de gestión que se hagan en su actividad productiva. Es muy importante también notar acá, de los resultados presentados en el diagnóstico realizado acá en Nariño por la Universidad de Nariño, la participación de la mujer es escasa, ¿sí? Y realmente un diagnóstico rural participativo nos va a permitir una incorporación y realmente la valoración de la participación de las mujeres dentro de la actividad productiva y de las expectativas que ellas tienen con respecto al mejoramiento de su calidad de vida. ¿Qué ventajas podemos encontrar cuando nosotros realizamos esta metodología del diagnóstico rural participativo? Primero, la parte de los técnicos, la parte de los extensionistas y planificadores viene a ser solamente un asunto de facilitadores, porque quienes van a realizar realmente el diagnóstico son los actores de la actividad agropecuaria, en este caso, que están realizando. Se ajusta mucho esto y la metodología presentada con el estudio de la Universidad de Nariño a la utilización de una metodología denominada el marco lógico, donde realmente se haga, a partir de una lluvia de ideas, el planteamiento de un árbol de problemas, árbol de objetivos y sobre todo el análisis de involucrados. El análisis de involucrados que va a permitir conocer desde diferentes puntos de vista cuáles son los requerimientos que cada grupo tiene para proponer en la realización de determinado proyecto. En principio se podría empezar separando lo que son hombres y mujeres, pero esto puede llegar hacia un asunto de presentar diferentes grupos, como los grupos de jóvenes, por ejemplo. Situación similar a la de Nariño se vive en el Carchi, en la provincia del Carchi. En realidad, la población de agricultores está envejeciendo. En realidad, los jóvenes, por ejemplo, ya no tienen aspiraciones de quedarse a trabajar en el campo, de ser los continuadores de esta actividad productiva. Y el campo está envejeciendo debido a ese tipo de circunstancias. Bueno, nosotros lo que tenemos de momento es solamente hecho un estudio muy exploratorio sobre estas condiciones. Vamos a implementar, esperamos que este sea el espacio donde logremos hacer un estudio de la región fronteriza para determinar realmente todas estas características socioeconómicas que son comunes para los dos países. Ese sería
todo lo que tenemos que presentar. Muchas gracias. Al final dejábamos un espacio para preguntas, eso es lo que me había dicho, si hubieran algún tipo de inquietudes para los dos expositores, ¿sí? Bueno, felicitarles por la presentación del diagnóstico que hacen, pero pienso que con los datos que tienen podrían analizar un poco más sobre el nivel de educación. ¿Cómo este nivel de educación está influenciando en el mejoramiento de la producción? ¿Sí? O sea, más antes, la mayoría, o de acuerdo a los diagnósticos, más del 60%, 80% tienen un nivel de primaria escolar. ¿Qué pasa con ese estrato de educación frente a la tecnología, frente al rendimiento? Hoy tenemos de que la población joven no está quedándose en el campo. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación? ¿Qué es lo que está faltando para motivar a los nuevos profesionales, a la gente joven, a que se encargue del campo y siga produciendo alimentos para la población? Gracias. Bueno, los resultados presentados eran de un estudio de la Universidad de Nariño, no sé dónde está. Bueno, son de Corpovica realmente. En realidad, pues el alcance que tiene el estudio no llega hasta ese punto que usted está mencionando. Sí lo podemos ver en una siguiente fase donde empezamos a trabajar más con la gente y hacer un análisis más profundo de estas circunstancias. Como comentaba Mauricio al principio, particularmente los últimos 24 meses, parte de mi responsabilidad fue liderar un equipo de innovación, equipo de innovación e ingeniería para Microsoft a nivel global, y parte de nuestro trabajo era justamente, junto con las 500 empresas más grandes del mundo, desarrollar escenarios de transformación digital. Claramente con una alta componente de negocio y con una componente fundamental de tecnología aplicada a generar un retorno, un impacto y un valor para cada una de estas organizaciones y para sus clientes. Entonces creo que sí, es importante, para empezar y para poner en contexto algo en lo cual seguro estamos todos en tema, pero hay una frase que lo resume bien y es: hoy cualquier compañía es y se transforma en una compañía de tecnología. Y esta frase lo que busca representar de alguna forma es Gartner, la compañía de research en el área de tecnología, alrededor del 2010, instauró esta frase que resume bien el concepto. Toda compañía es una compañía de tecnología. Every company is a software company. En términos de lo que busca representar en forma bien sencilla, es cómo cada compañía depende de la tecnología como un generador de diferenciación, como un generador de oportunidades, como un generador de ventajas competitivas y como un generador de dar nuevas y crear nuevas experiencias para los clientes. Entonces, déjenme llegar a compartir algunos ejemplos específicos. Y para eso yo creo que hay un modelo conceptual que es interesante y que es útil para cualquiera de sus empresas en términos de conceptualizar la transformación digital. Y yo puedo ver la transformación digital en dos grandes ejes. Uno es el pasaje a lo digital, que genera mejoras significativas o disruptivas en las operaciones, acá lo puse en el eje y era así, y transformación de lo tradicional a lo digital en aquellos aspectos que lo que generan es un cambio de la ecuación de valor o que incrementan la ecuación de valor de mis productos y hacia mis clientes. Y déjenme compartir algunos ejemplos tratando de ilustrarlos y conceptualizarlos en este escenario, que insisto, los invito a pensarlo porque esto también parte de lo que nos hace reflexionar es, por ejemplo, cuando interactuamos somos una compañía que tiene un área específica de tecnología, esto lo que nos lleva es a la conversación de cuáles de nuestras inversiones y cuáles de nuestros proyectos tienen que ver con mejorar nuestra productividad, nuestra eficiencia, nuestra operación, en cierta forma, reducir nuestros costos o hacer más efectivas nuestras inversiones. Y otra línea de inversiones y otra, llamémosle otra arista de la transformación digital, que es aquello que impacta directamente en nuestros clientes o en el producto cambiando la ecuación de valor. Entonces, el primero de los ejemplos que quiero compartir, esto es con el principal
iba a decir fabricante, pero no es el término correcto, el principal productor de rosas del mundo, que de hecho es una empresa colombiana, que tiene como principal mercado, como mercado, sabemos hoy, como mercado VIP, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, y Australia y Francia. Ese es su principal mercado. Con lo cual, para atender a ese principal mercado, obviamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene un proceso exhaustivo de control de calidad del producto. Eso quiere decir el control de calidad de las flores. Bueno, durante decenas, casi centenas de años, este es un proceso extremadamente manual, donde hay personas que tienen que revisar flor por flor para chequear la calidad y en base a eso, de alguna forma, segmentarlas para definir a qué mercado es el que va. Ese proceso manual tiene un grado de error un grado de precisión cercano al 80%, o sea, un grado de error cercano al 20%. ¿Por qué? Porque todas esas tareas extremadamente repetitivas, en cierto momento empieza a generar fatiga y esa fatiga empieza a generar error. Con lo cual, esta compañía hace ya, como decía, decenas de años, está acostumbrado a convivir con este 20% de grado de error. Pues esto claramente deteriora su producto final, no la flor en sí misma, sino lo que termina entregando. Con esta compañía trabajamos un periodo algo así como 6 meses, un poco más de 5 meses, en base a la utilización de inteligencia artificial, especialmente en el escenario de lo que se llama computer vision, es decir, utilizar imágenes para poder analizar y tomar decisiones. Trabajamos con ellos para ver si realmente podíamos mejorar ese 80%. Y efectivamente, en base a la utilización de imágenes, es decir, una foto que se le saca a la flor en el proceso iba a decir de vuelta de producción, no es de producción, es en el momento en el cual se transporta la flor, se le saca una foto y llegamos a 96% de precisión en la evaluación de la calidad de la foto. Eso tiene un enorme impacto en términos del valor que eso genera en las operaciones, en la eficiencia de la operación, y es un cambio significativo en las operaciones y en cómo esta compañía, en definitiva, evalúa, califica y segmenta el producto que produce. Vamos a un segundo ejemplo. Esta es una de las cadenas más importantes de producción de contenido audiovisual. En particular, esto es para un canal que lo que produce son 10 horas de contenido por día. Es decir, el resto del día lo que hace es repite programación, pero producen 10 horas de contenido por día. Y un proceso bastante común en esta industria es que una vez que se emiten los programas, después hay un proceso de auditoría y donde recién después de ese proceso de auditoría es que se factura la publicidad. Ese proceso de auditoría era un proceso manual, donde había personas que lo que hacían era analizaban cada minuto de video para detectar, en este caso particular, lo que tenían que detectar era la publicidad que aparecía en el pie de página, el pie de la pantalla cuando había un locutor hablando. La publicidad que aparecía en la pantalla que está atrás del locutor cuando el locutor está hablando. La publicidad, digamos, pantalla completa que sucede en los cortes típicos. Y la publicidad que el periodista menciona mientras que está hablando, muchas veces conocemos como el chivo que pasa el periodista cuando está hablando. Parte del desafío aquí era nuevamente ser capaces de analizar la imagen, el audio y el texto para poder certificar qué publicidad efectivamente se generó, se emitió, se dijo y cuál no. Esto, parte del desafío que generaba para esta compañía en términos de operaciones, es que le llevaban entre 48 y 72 horas ese proceso de auditoría luego de la emisión, con lo cual la facturación se disparaba recién 48 o 72 horas. Y esto tiene un impacto directo en términos de cuándo se facturaba y, en consecuencia, cuándo se cobraba. Parte del desafío aquí fue trabajar con ellos para, nuevamente, aplicando inteligencia artificial, poder analizar cada uno de los videos, aplicando aquí distintas técnicas. Una es Computer Vision para detectar en la imagen, lo otro es lo que se llama Natural Language Processing, que es para, dado el texto, poder interpretar qué es lo que dice ese texto, y lo tercero es lo que se llama Speech to Text, que es, dada la voz humana, transformarla a texto para después analizar qué fue lo que dijo. Efectivamente, esto lo llevamos a un 98% de precisión, lo cual también era superior al proceso, era 4 puntos superior al proceso manual. Y no solamente eso, y no solamente se reduce sino que además
redujimos de 72 a 6 horas el proceso de auditoría, con lo cual esto genera un cambio también significativo en términos de la eficiencia de las operaciones. Déjenme ir otro ejemplo más, que no tiene un valor de retorno tan claro en lo financiero, pero esta es con una de las principales compañías siderúrgicas del mundo, donde tenían un objetivo que, insisto, el principal driver no era financiero, sino que el principal driver era la seguridad de los operarios que pueden estar operando en zonas remotas y donde muchas veces estaban solos en ese lugar. En base a la utilización de cámaras, y que hoy parte del estado de la tecnología, y luego vamos a combinar un poco esto con el estado de la tecnología, parte de lo que nos permite es hacerlo a costos razonables, y aparte de, y el por qué hoy tenemos una conversación tan frecuente alrededor de la transformación digital, obviamente que tiene una componente con que tanto la tecnología como los costos de la tecnología nos habilitan a llegar a ciertos escenarios que quizás hace 5 años eran prohibitivos. Pero en este escenario, lo que estamos hablando es de la implantación de cámaras de muy bajo costo, que lo que permiten es, en base al análisis de las imágenes, detectar situaciones de riesgo y disparar alertas automáticas. En este caso, motor de inteligencia artificial es capaz de, dada la imagen, identificar una situación en la cual un operario se cae o un operario se queda quieto durante un cierto periodo de tiempo para a partir de eso disparar una alerta automática de seguridad. Y de hecho este proyecto, esa fue la primera fase. La segunda fase, y esto también es algo bastante común cuando decidimos de alguna forma digitalizar un proceso, que es, hay una primera fase de valor en esa digitalización y típicamente luego surgen nuevas oportunidades construidas sobre eso. En este caso el primer objetivo era seguridad, pero una vez que estaban las cámaras y una vez que estaba la infraestructura y que esa parte estaba funcionando, trabajamos en lo que podemos llamar una segunda versión, que era asset management, es decir, administración de valores, específicamente de ciertas maquinarias. Y lo que se incorporó fue que las cámaras detectan la presencia de ciertas maquinarias y de ciertas herramientas específicamente, con lo cual hoy se puede hacer una búsqueda digital de dónde está una máquina determinada o dónde está una herramienta determinada, y la búsqueda esa lo que está haciendo es, está cotejando la información de las imágenes tienen identificada una máquina o una herramienta en particular, y eso lo que me permite es tener un control de activos en tiempo real, y donde lo que sé es no donde alguien dijo que estaba, sino dónde está realmente ese activo, esa herramienta o esa máquina. El tercero de los ejemplos que quiero compartirle, esto es con un retail que tiene una fuerte presencia online. Y pensemos en un retail que tiene en el orden de 800 comentarios diarios para una línea de producto específico. 800 comentarios diarios. La pregunta es viable que alguien, por ejemplo, un product manager, un category manager, lea los 800 comentarios diarios para hacer un análisis? La respuesta claramente es no, ni aunque tenga varios haciéndolo. Muchas veces, de hecho, parte de lo que se hace es, bueno, ¿qué es lo que hago? Miro en base a un filtro, en base a la cantidad de estrellitas, o del 1 al 5, cómo rankearon un producto, y lo que elijo es el top y el bottom, elijo los mejores. Ahora, ¿qué sucede? Hoy ya está plenamente identificado que es mucho más fiel la representación de la satisfacción o insatisfacción del usuario, lo que está en los comentarios, que la cantidad de estrellas. De hecho, los usuarios son más descriptivos y al mismo tiempo, insisto, más fiel respecto a su satisfacción o insatisfacción en base a cuando escriben, que simplemente. De hecho, ya una vez que logramos estudiar tanto las estrellas como que logramos estudiar los textos, lo que vemos es que hay una discrepancia clara y donde, insisto, es mucho más fiel el texto. Hoy, lo que podemos hacer es analizar cada uno de esos textos para sacar inteligencia del todo. En particular, en este caso, lo que hicimos fue analizar cada uno de los textos aplicando una técnica que se llama, y comparto algunos de estos nombres para que luego ojalá resuenen y eventualmente disparen ideas entre ustedes, lo que se llama sentiment analysis, que es el análisis de sentimiento de un texto, que lo que nos permite es, con un enorme nivel de precisión, el identificar si el comentario es negativo o positivo. Y luego yo puedo aplicar una segunda técnica, que es lo que se llama keywords extraction, la extracción de palabras claves. Entonces yo en este caso puedo saber que el comentario de esta afeitadora, en este caso, puedo decir el comentario es negativo,
y de lo que habló fue de la duración de la batería. ¿Qué sucede? Esto, en términos aislados, no me sirve nada porque de vuelta es un comentario en 800. Ahora, cuando yo lo que puedo saber es que el 70% de los comentarios negativos sobre este producto de lo que hablan es de la batería, esos son insights para un category manager o para un product manager. Eso es lo que le permite tomar una decisión de decir, este producto lo tengo que cambiar, o en este producto tengo que cambiar el posicionamiento respecto a la duración de la batería, o respecto a si corta bien o no corta bien, o respecto al service que tiene. Con lo cual, yo puedo aquí, este es un ejemplo claro, donde de un enorme volumen de datos, yo lo que puedo realmente es extraer inteligencia que me permita tomar mejores decisiones. Insisto, en este caso lo que se le termina entregando al Product Manager es, en el volumen de comentarios, qué es lo que están diciendo de positivo y qué de lo que están diciendo de negativo. Pero no solamente mirando el top y mirando el bottom, sino que mirando la totalidad e interpretando semánticamente, es decir, desde el punto de vista del significado, qué es lo que están diciendo mis clientes y mis usuarios. Y el último de los ejemplos que quería compartir en esta línea con ustedes para luego ir a, digamos, de alguna forma a compartir algunos aprendizajes y algunas impresiones generales en base a el llevar adelante estos y otros varios proyectos. Esta imagen es de una compañía del Reino Unido que se llama Monzo. Monzo es una de las primeras compañías en el Reino Unido que en realidad no debería ser compañía, debería ser banco porque es una startup que tiene la licencia del Banco Central para operar como un banco. Monzo es un banco sin sucursales. Monzo es un banco 100% digital. Monzo es un banco que se dedica a una sola línea de producto y se dedican a hacer eso extremadamente bien. Y esa línea de producto es cuentas de pago de sueldo. Pero nacen con una mentalidad digital. Y con esa mentalidad digital con la que nacen, por ejemplo, hacen